Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Nosotros los Clones. Hoy es miércoles de clones. Exacto. Y estamos en las instalaciones de Google México. Exactamente. Están sensacionales este estudio que nos prestaron para hacer esta grabación de este podcast. Muchas gracias a Google México, gracias a YouTube, en donde este estudio está espectacular. Es un estudio para eso, justamente. Entonces estamos tomando muy contentos. Muchas ideas, ¿no? Para nuestro próximo clon estudio. Ese aire acondicionado, esa zona. Bueno, pues es que sí cuesta un dinero. No, bueno, el aire acondicionado, déjate que no va a haber ventiladores. O sea, tampoco te me pongas tan acá. Pero lo que sí nos puedes decir es el teléfono. Por supuesto, el teléfono, te platico que el teléfono de WhatsApp es 81 38 71 81 06 y no se pueden despegar de esta emisión o este capítulo o este episodio de Nosotros los Clones porque tenemos invitadazos, señores, tremendo. Van a terminar... ¿Así de qué pasó? Al terminar este podcast van a decir... Vivo en la Matrix, soy humano, soy inteligente. ¿Qué soy? Así se van a preguntar. Decimos el nombre del invitado, ¿no? ¿Verdad? Que no, se queden, quédense que porque va a estar espectacular. Sí, ya lo leyeron. Ya lo leyeron. Chin. Y vieron la foto. Exacto. Entonces lo decimos. No, bueno, pues ustedes quédense. Este episodio de Nosotros los Clones es presentado por MSI, la marca que los gamers adoran. Bitcar, estrenar es rentar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Nosotros los Clones. Escucha Nosotros los Clones desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast. ¿Te gusta Scarlett Johansson? Ya, obvio. O sea, bueno, ¿te gusta? ¿Sabías que es zurda? No. ¿Es tu colega? Sí, ¿por qué es zurda? Porque pues, tú eres zurda. ¿Sabías que ella... Es que no tengo tanta información en mi cerebro tan... ¿De ella? Sí, bueno, pues empezó... Preséntamela. Si tanto la conoces. O sea, es como es mi prima, ¿no? Es mi prima lejana. No, bueno, lo que pasa es que te pregunto justamente porque hubo un incidente relacionado con ella, con su voz, con la tecnología. Como saben, hace unos días OpenAI presentó pues su sistema de voz que se llama Sky. Esa es la voz. Es que tú puedes, ahí en la aplicación de ChatGPT, tú puedes elegir las voces, ya sea de hombre o de mujer. Y hay una voz que se llama Sky, que es muy similar a la de Scarlett Johansson. Dentro de otras porque Sam voces. Altman, el mero de OpenAI, llegó con Scarlett Johansson y un poco inspirado en la película de Her, evidentemente. De Spike Jonze, ¿sí? De Spike Jonze, le dijo, oye, pues me gustaría que tu voz estuviera en esta aplicación, en esta plataforma. Y después de pensarlo mucho, Scarlett Johansson dijo, ¿sabes qué? Mejor no. Y resulta que Sky, una de las voces con las que puedes tú configurar el sistema, pues se parece mucho a la voz de ella. Hasta sus amigos decían, oye, ¿no eres tú? No soy yo. Pues se parece mucho a tu voz. Entonces, pues como que se enojó y le dijo, oye, compadre, pues te dije que no y se parece mucho a mi voz. Entonces ya la borraron. Sin embargo, yo por ahí en mi teléfono, que no sé dónde está, en el iOS, no sé si actualizado o no la han borrado, pero en mi Android ya no aparece Sky. Porque justamente ella publicó, como bien lo mencionaste, Sam Altman la buscó 9 meses antes del lanzamiento de este producto y justo lanzó un comunicado y dijo que tuvo que haber buscado, que buscó asesoría legal para decir que habían usado su voz. Y luego OpenAI publicó la forma en la que, porque ella le decía, el abogado le decía, necesito saber cuál fue el proceso para capturar mi voz. O sea, cómo le hicieron para capturar mi voz, que es igualita. Entonces ellos dijeron, mejor borramos la voz, nos ahorramos estos problemas. Y después lanzaron en su página diciendo que habían contratado como a 400 personas. O sea, que miles de personas hicieron casting, actores, gente que se dedica al doblaje de voz, que es muy curioso porque aquí en este podcast ya tuvimos un programa con Mario Filio, que él se dedica a la locución y al doblaje de forma profesional y nos había contado que están haciendo una asociación o movimiento que está en contra de no en contra de la inteligencia artificial, pero sí que proteja los derechos de autor con su voz, que al final es su herramienta de trabajo. Entonces OpenAI dijo, oigan, pues nosotros contactamos a más de, al final se quedaron 400 actores, actrices, gente que trabaja en doblaje, nos dieron su voz, los entrenamos y todo ha sido como de una forma muy legal y buena y bonita. Y dijeron, no usamos la voz de Scarlett Johansson tal cual lo escriben, simplemente era la voz de otra actriz que era muy similar. Se fue como, porque justo cuando escuchas la voz, cuando ves el video,
Es idéntica. O sea, yo hace literal 2 días acabo de ver la película Her. Salió en el 2013. La volví a ver. Si no la han visto, véanla. Ya hemos platicado en este podcast de ella sobre... Yo pensaba cuando la vi en el 2013 que era muy tecnológica porque había como una parte en la que la gente está caminando con unos audífonos inalámbricos que en el 2013 no existían tanto como existen hoy y nadie está hablando con la gente. Todos hablan entre sí. Y bueno, pues ahora que la vi, no sentí que tratara tanto de tecnología, justamente trata de conexiones y desconexiones humanas. Así que échele un ojito porque está muy buena. Pues ya salen el 5 de junio. Estos audífonos Sonos se llaman Sonos Ace. Me gustaron. Creo que en diseño industrial, el diseño del form factor está muy bonito, está delgado el estuche y tienen un botón, lo que vimos, tiene un botón deslizable, o sea, tienen botones, no es un panel táctil, que eso me gusta más. Tienen botones, su puerto USB, tiene cancelación de ruido activa. El precio es de $9,500 aprox el 5 de junio. Y creo que lo más interesante de todo... Te traje ahí un regalito. Sí, hasta con el post-it aquí. Mira nada más. Qué bonitos son. Aquí están. Próximamente le haremos la reseña profunda, el unboxing, etcétera. Pero mira, yo te voy a enseñar ¿Así? Que me adelante un poquito. La la. Mira qué bonito. Mira qué bonitos están. Que de hecho... Oye, qué padres. Están muy buen diseño y también tiene estas como almohadillas magnéticas. Habrá que ver. Vale. Habrá que probarlos. Ver cómo funcionan. Y les contaremos muy pronto. Me gusta que tenga una copa de un color y otra de otro para saber cuál es tu right y cuál es tu left. Yo padezco mucho de no saber cuál es mi izquierda y cuál es mi derecha. Sí. O sea, justo con los audífonos. Los colores está padre. Sí, distingues. Y sabes que una de las características que conocimos es que se pueden sincronizar con una barra de sonido. Con la ARC en un principio. Creo que después va a venir la Beam y la Ray con una actualización, etcétera. Pero entonces tú estás en tu cama, ¿no? Y estás con tu novia, novio, esposo, doña, don. Estás al lado, que está dormido, dormida, y tú quieres seguir viendo la tele y tienes una Ray, tienes una Beam próximamente o tienes una ARC. Quitas el sonido de la ARC y vas a escuchar con los audífonos el sonido de la tele en Dolby Atmos y Spatial Audio. Eso me gusta. ¿Qué? Está bueno. Habrá que probarlo. Sí, está bueno. Y es un gusto para mí presentar a José Gordon. Él es novelista, escritor, periodista cultural, divulgador de ciencia, creador de La Oveja Eléctrica, un programa que ya lleva creo que 14 años, del cual me encanta ser parte. Y también hizo una serie que se llama Imaginantes, increíble, que pasaba en la televisión, que ganó un premio de periodismo en Nueva York. Curador del festival El Aleph, que ahorita nos vas a platicar un poquito de eso. Y la verdad es que me puedo extender muchísimo tiempo. Porque estamos muy contentos de que estés aquí. Muchas gracias, porque sí, de verdad, sabemos que tienes agenda ocupada, que es difícil. Es un honor. Está en el estudio presente, en cuerpo. Nosotros. Cuerpo y alma. No es virtual, no es llamada, no es humano, es orgánico, una Apple Vision Pro. Gluten. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, querida Aura. Un gran gusto estar con ustedes. Gracias, Pepe. Bueno, pues platícanos un poquito acerca del Festival Aleph. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo? Fue hace poquito y justo acaba de terminar. Entonces, cuéntanos cómo les fue. Bueno, fue muy interesante. Es un festival que se lleva a cabo anualmente, organizado por la UNAM, por la Coordinación de Difusión Cultural, y realmente su objetivo es encontrar un diálogo multidisciplinario para ver cómo se enfrentan retos en diversos campos de conocimiento. Por ejemplo, las fronteras del conocimiento de la física fue un tema del Aleph. Otro tema, las fronteras del cerebro. Hasta dónde llegan los límites de lo que podemos percibir. Por otro lado, en esta edición estuvo dedicada a los retos de la inteligencia artificial y su distinción con la inteligencia humana. ¿Y cuál es la diferencia? Mira, fíjate que hace 60 años Humberto Eco publicó un libro que se llama Apocalípticos e Integrados, que de cara a los medios de comunicación masiva se confrontaba con el horror que muchos sentían ante los medios de comunicación masiva. Que es el mismo horror que estamos sintiendo ahorita. Sí, ¿no? Nos va a destruir, viene el apocalipsis, en fin, ¿no? Y por otro lado estaban los integrados que decían, vamos a ver cómo podemos de alguna manera incorporar en forma creativa estos nuevos formatos. Y ahora de cara a la inteligencia artificial es lo mismo que está ocurriendo. Está la postura de apocalípticos en donde sentimos que podemos estar
desdibujados por la tiranía de los algoritmos, y por otro lado están los que dicen no, hay ciertas posibilidades creativas que se pueden generar. Y yo creo que muchas veces nosotros mismos, por un lado, somos apocalípticos e integrados en nuestro mismo ser, y entonces la idea es ver cómo podríamos inclinar la balanza para que no se desaten las visiones terribles que están a veces ligadas al mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Yo sé que tú lees muchísimo. De hecho, gracias a Pepe Gordón, tuve un acercamiento a la ciencia y a la lectura de una forma fantástica, porque al final, como que en la escuela, y te lo contaba, tuvimos la oportunidad de conocernos en el 2010 en un evento que organizó Google justamente. Y en ese entonces como que hablábamos mucho de que no te enseñaban o no te enseñaban de una forma correcta el amor a la ciencia o a la lectura. Y gracias a Pepe empecé a interesarme en esto. Y tú, que lees muchísimo, también has leído a Yuval Noah Harari, que justamente es un autor que comparte mucho el tema. Antes era como más pro tecnología, pero ahora está como muy alterado en el tema de la tecnología, ¿no? En ese sentido, un poco, ¿cuál es tu postura sobre lo que él opina? Que al final es alguien que es muy importante. Lo que plantea Yuval Harari es un peligro que está presente en las redes sociales en general, en las formas en que nos estamos comunicando, en donde nos dan por nuestro lado. Fíjate que una de las cosas es que, por supuesto, te traten de manipular. Ya estamos con el ejemplo de Cambridge Analytica, de lo que ocurrió en ciertas elecciones, que pueden tratar de inclinar la balanza tocando los botones del miedo, que eso es una de las técnicas preferidas para hacer esto. Pero algo que a veces no nos damos cuenta es que, por otro lado, lo que tratan a veces en términos mercadotécnicos y comerciales algunos grandes consorcios es retroalimentar la percepción que tú ya tienes, darte por tu lado, dejarte en la burbuja de pensamientos que tú tienes y la forma que entiendes el mundo. Mira, a esto se le llama el sesgo de la confirmación, y es muy interesante, creo que puede ilustrarse muy bien con un meme en donde hay un papá que está frente a su computadora, la hija de 17 años se acerca por atrás, ve lo que está viendo el papá en la pantalla y le dice: papá, ¿no te das cuenta de que estás viendo pura noticia falsa? Y el papá se voltea y le dice: pero ¿cómo va a ser falso si piensan lo mismo que yo? Claro. Entonces, te dan por tu lado. Te dan por tu lado. Y entonces ese narcisismo, Yuval Harari lo ha percibido de manera muy aguda, y por eso plantea que cuando veas un espejo en las redes sociales en donde tú eres el héroe de la película y todos los demás son los malvados, rompe el espejo, te están manipulando. Hablando de darte por tu lado, me voy a ir un poco a ciencia ficción. Sí. En el sentido de esta película Hair, ¿no? Joaquín Phoenix, Scarlett Johansson, dirigida por Spike Jonze, del 2013, 11 años, hace poquito, ¿no? Década pasada, de alguna manera. Pues el protagonista se enamora del sistema operativo porque le da por su lado. Entonces, ¿no crees que ahora con estas inteligencias artificiales generativas que ya tienen hasta intenciones de voz y todo, ya, ok, tú dices, te da por tu lado las redes sociales, las noticias, el meme, etcétera? Ahora con esta inteligencia artificial que es todavía más avanzada, que ya tiene, no sentimientos, pero que tiene estas intenciones que te hacen sentir a ti, humano, que te den por tu lado, y te llega a pasar eso de, pues ya me estoy enamorando, ya no necesito contacto físico, ya no necesito contacto humano, porque pues esta inteligencia artificial pues, me da por mi lado, pues mejor me enamoro. Sí, está ese peligro. Pero hay algo que distingue profundamente a la inteligencia artificial y a la inteligencia humana. Y es que se descubrieron unas neuronas que precisamente en el ALEF, en el Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, la persona que descubrió, que tuvo estos hallazgos de unas neuronas que son importantísimas, que no se habían conocido. Todos sabemos de que hay las neuronas de la empatía, que de alguna manera te permiten colocarte en la piel del otro y que son muy importantes para percibir lo que el otro está de alguna manera sintiendo. Pero hay otras neuronas que son muy importantes, que se llaman las neuronas de concepto. Y fue muy interesante lo que se descubrió. Este hallazgo fue realizado por Rodrigo Quián Quiroga, un neurocientífico de origen argentino que está ahora trabajando en Barcelona. Y lo que hizo fue lo siguiente: el problema para medir lo que está ocurriendo en el cerebro es difícil.
Es muy difícil. Primero lo voy a plantear desde el punto de vista literario y luego nos vamos a pasar a la parte científica. La primera mujer que amó el novelista Isaac Bashevis Singer era una mujer pelirroja mayor que él, que de repente le abrió la puerta de su departamento. Le estaba buscando como joven escritor algún lugar en donde pudiera de alguna manera vivir, y entonces ella le dijo: te estoy esperando. Ya te estaba esperando, una cosa enigmática. Y entonces en un momento dado le dijo: mira, voy a decirte algo que no es un alarde. Yo puedo ver lo que tú estás pensando y puedo ver lo que toda la gente está pensando. Y no creas que estoy presumiendo, a veces es demasiado fuerte el percibir lo que el otro está pensando. Y decía, por eso Dios nos hizo con un cráneo, para que no pudiéramos tratar de ver lo que está ocurriendo ahí adentro. Pero más allá de eso, pues la ciencia ha tratado de estudiar la biomaquinaria. Si estamos hablando de máquinas, bueno, a veces para encontrar la distinción entre lo que es inteligencia artificial e inteligencia humana, hay que explorar los procesadores de las máquinas, pero por otro lado también la capacidad que tiene el cerebro. Y el problema es que el cerebro es difícil de explorar. Son los novelistas los que, a través de meterse dentro de la piel del otro, están de alguna manera registrando lo que nadie dice y que sin embargo sabemos que ocurre cuando estamos en comunicación. Hay una película muy hermosa que se llama Nos amábamos tanto, de Ettore Scola, en donde hay una pareja que está charlando y cuando él calla, ella está hablando y viceversa, pero el cineasta le sube el volumen a los pensamientos. Es el privilegio del arte, porque cuando estamos ahorita conversando, aquí si estamos en silencio nosotros, pues estamos pensando. Estamos pensando, claro. Y imagínate que le subimos el volumen y entonces encontramos las mismas entrañas. Pensamos de lo en voz alta. Claro. Sí. Entonces, este es un privilegio que da la literatura y el arte, pero hay otras formas de estudiar lo que ocurre en el cerebro. Una de ellas es a través de electroencefalogramas. Pero el problema de los electroencefalogramas es que, me decía Rodrigo Quián Quiroga, que es como si tú estuvieras tratando de ver lo que pasa en un estadio de fútbol cuando estás afuera con un micrófono, desde afuera. Claro. De repente vas a oír ¡gol! Pero realmente, ¿quién metió el gol? ¿Quién no metió el gol? Y lo que está aconteciendo ahí no los conoces. En este marco es muy interesante que hay una forma de meterse más adentro del cerebro, pero que tiene un problema. Necesitas meter electrodos intracraneales. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Resulta que los pacientes epilépticos pueden tener ciertas operaciones muy exitosas que pueden quitar la parte que está dañando el cerebro y funcionar muy bien. De hecho, estas operaciones funcionan muy bien, pero tienen que hacer un estudio en donde colocan precisamente los electrodos intracraneales para estudiar qué regiones son las que deberían de quitarse. Y entonces, dado que ya está pasando esto, a este neurocientífico se le ocurrió hacer un experimento mientras ya están metidos los electrodos en el corazón de nuestras neuronas, por decirlo así. Ajá. Y entonces lo que descubrió es que mostraba diferentes imágenes. O sea, ya es como si ya estuviera dentro del estadio. Exacto, ya estás dentro del estadio. Ajá. Justo. Y entonces descubrió esto que es extraordinario. Mostraba imágenes, por ejemplo, de Jennifer Aniston. Y entonces de repente se encendía una neurona. Y entonces decía, voy a ponerle otra foto de Jennifer Aniston con diferente vestido. Se volvía a encender. Luego con otra paciente que era fan de fútbol, le mostraba una foto de Maradona. Se encendían las neuronas de Maradona. La pasión de... Okay. Y luego, pero podrías pensar, a lo mejor esto ocurrió porque estaba viendo el pasto de la cancha de fútbol, o estaba respondiendo a la camiseta del club de fútbol de Argentina. Pero entonces le pasaron fotografías en donde nada más se veía a Maradona de traje y corbata y se seguía encendiendo la neurona. ¿Qué es lo que ocurría? Se había entendido un concepto. Y estas neuronas se les llaman por eso las neuronas de concepto. Y son las que nos hacen profundamente humanos, a diferencia de la inteligencia artificial, porque son las que son capaces de entender. Y esto es lo que tal vez sea la diferencia fundamental entre inteligencia artificial. La inteligencia artificial simula que entiende. Sí, eso. Simula que siente,
simula que percibe la belleza. Sentir la belleza, conmoverte hasta el fondo de tu ser con la belleza. Decía el físico Roger Penrose, que fue premio Nobel en física, que hay un nivel de la experiencia humana que no se puede replicar con algoritmos, que no hay ningún algoritmo que pueda penetrar ahí, y que es el sentimiento de belleza que te conmueve profundamente. Entonces, entender y conmoverte es profundamente humano. ¿La inteligencia artificial nos está a los humanos retando para ser más humanos? Sí, porque al final del día, la inteligencia artificial es un sueño humano. Esto es algo que me interesa mucho, porque Borges decía que los libros son una extensión de la imaginación, y la ciencia y la tecnología también son una extensión de nuestros sueños y de nuestra imaginación, y permiten extender nuestros sentidos hasta el grado de que puedes ver un agujero negro. Yo cuando vi una fotografía de un agujero negro dije, ¿cómo pudieron hacer esta fotografía? ¿Cómo el ser humano llegó hasta allá? Pero claro, la tecnología tiene sus dos caras, ¿no? Sus sostenidos y bemoles. Exactamente. Puede tener esta parte que de verdad sea profundamente negativa, porque entonces lo que sí es rastreable en términos de deseos, pues hacen un algoritmo, un perfil de cómo piensas, cómo deseas y de gustos. Y es lo que te muestra. Y es lo que te van mostrando. Y entonces ahí hay una manipulación. Pero lo interesante es que estamos también ya llegando a un momento en el que el diálogo nos está permitiendo darnos cuenta de que nos estamos manipulando. Uh-huh. Y eso cambia un poquito la situación. Es decir, no discuto de que siguen manipulándonos y que nosotros... Ese es el objetivo. Que ese es el objetivo, claro. Pero que de alguna manera también ya sabemos que nos están manipulando. Es muy curioso todo lo que cuentas, porque justo siento que vivimos tiempos de sobresaturación de redes sociales, de contenido, de información, de fake news. En la Ciudad de México yo vivo el día a día muy caótico. Me fui de vacaciones, leí este libro de Rick Rubin, Un Cachito, que justamente hablaba sobre el espacio de la creatividad. Y fue muy curioso porque, hablando de sueños, y que justamente tu programa, el de la oveja eléctrica, se llama así por este libro de Philip K. Dick, que se llama Sueñan los androides con ovejas. De repente tuve un sueño, grabé el sueño en mi teléfono. Este teléfono, que es el S24, puede traducir el audio a texto. Entonces lo transcribe y pues yo lo agarré y estaba dormida, así de soñé tal cosa, no sé qué. Le digo que me lo transcribe y además me hace un resumen. Entonces me quedé pensando un poco. Tengo amigos, bueno, yo fui a psicoanálisis mucho tiempo y entiendo el tema de los sueños y cómo esta cosa, lo que te interpretas y cómo lo asocias con la vida, etcétera. Y tengo un amigo que es psicoanalista y le mandé el audio y le dije, oye, está rarísimo que soñé esta cosa, pero que la inteligencia artificial del dispositivo me interpretó esta cosa. Y empecé a pensar una especie de meta, como lo que yo sueño y lo que yo pienso y lo que yo interpreto como humana, y lo que ya me está diciendo la inteligencia artificial como especie de psicoanalista o doctor sobre lo que es mi sueño, ¿no? Y bueno, ya se lo mandé y ahí tenemos ahí como pues un tema a discutir, pero me llama mucho la atención lo que mencionas relacionado con este tema, y quería compartir esta anécdota en el tema de los sueños. Es muy interesante porque efectivamente es un espejo más para tratar de entendernos, pero esos espejos también están dados en buena literatura y buena poesía, y a veces el espejo que te puede dar la computadora puede ser realmente muy creativo. Pero fíjate, hay algo que, por ejemplo, en la gran literatura descubres, en las grandes novelas, en los grandes poemas, que de repente dices, ay, esto me está permitiendo leerme. Porque al final del día de lo que estamos hablando es de cómo podemos interpretarnos, de cómo podemos leernos. Tú sabes que cuando se habla de la posibilidad de leer libros, ya sea por computadoras o por otros medios, nosotros no tan solo leemos los libros, sino que los libros nos leen. Uh-huh. Nos permiten entender lo que está pasando ahí. Y fíjate que, por ejemplo, en función de lo que tú estás planteando de este sueño tan interesante, recuerdo que un gran poeta que se llamaba Nathan Sachs decía, los poemas, el gran canto de los pueblos sobre lo que la gente piensa, sobre lo que la gente desea y sobre lo que piensa que desea. Uh-huh. Y en el piensa que desea es donde está el drama. Claro. Y si entonces tenemos mapas más amplios que pueden ser complementados
por lo que te plantea un resumen de inteligencia artificial, pero también por los libros, por tu mirada que se está expandiendo. Al final del día de lo que se trata es de abrir la mirada, ¿no? Y entonces, pues, creo que los instrumentos que tenemos en este marco con la inteligencia artificial pueden ser de verdad interesantísimos en la medida en que amplían nuestros mapas. Yo creo que estamos hablando de un territorio de experiencias que ya está frente a nosotros y que decimos cómo lo decodificamos, cómo lo interpretamos, cómo nos interpretamos. Carlos Monsiváis decía que uno de los grandes problemas ante la saturación de información que tenemos es que o ya no entiendo lo que está pasando o ya no pasa lo que estaba yo entendiendo. Y entonces, ¿cómo abrirnos? ¿Cómo de alguna manera ampliar nuestra percepción para descubrir e interpretar nuestros relatos, nuestros sueños? Platícanos un poco del concepto de colisionador de ideas. Bueno, en este marco, fíjate, muy interesante, es que hemos desarrollado, un amigo mío muy querido que se llama Luis Cabrera y yo, con quien hicimos el proyecto de Imaginantes, un nuevo proyecto para museos de experiencias inmersivas, en donde justamente para ampliar los marcos de percepción y las narrativas que tenemos, estamos realizando episodios audiovisuales de 5 minutos de 360 grados. Y entonces la idea es que niñas, niños, adultos van a esas experiencias inmersivas. Pronto vamos a tener una ya en México y hemos desarrollado ya 4 episodios que van entrecruzando ciencia y arte, historias y narrativas de ciencia y arte que de verdad hacen esto de abrir la percepción y de sentir el poder que tiene la inteligencia humana. Hay uno muy interesante que se llama Una galaxia en el cerebro y que tiene estas condiciones. Cuando estamos hablando de las galaxias, hay galaxias que tienen 100,000 millones de estrellas. Y cuando hablamos de cerebro, se estima que tenemos 100,000 millones de neuronas. Entonces, esto quiere decir que tenemos una especie de galaxia en el cerebro. Y para que verdaderamente nos conmovamos más con el poder majestuoso de inteligencia y creatividad que tenemos en el cerebro, resulta que en tan solo 1 centímetro cúbico de tejido cerebral, esto lo dice el neurocientífico David Eagleman, hay más conexiones que todas las estrellas en la Vía Láctea. Entonces, ya estábamos asombrados de que teníamos una galaxia en el cerebro, multiplíquenlo por las interconexiones de cada centímetro cúbico y entonces nos vamos a dar cuenta de que ahí hay un majestuoso escenario que no hemos aprovechado del todo. En este episodio hay una muy hermosa reflexión que tiene que ver con la capacidad de volver a descubrir el silencio, la quietud, que precisamente nos desenajena, porque el problema es que estamos alienados con tanta información y entonces es un poquito la descarga del ruido, tener que quitar el ruido con el que siempre nos movemos y descubrir, como dice David Lynch, el gran cineasta, que cuando estás conociendo esos niveles más quietos y luego abres los ojos después de experimentar ese silencio, lo que vas a descubrir son ideas más creativas, peces fosforescentes que están ahí de alguna manera con la posibilidad de ser percibidos y que de otra manera casi siempre dejamos fuera. Y en este marco, en ese episodio, que es muy hermoso, recordamos algo que descubrió el neurocientífico Robert Keith Wallace, que fue pionero en la investigación de meditación trascendental, y él descubrió precisamente que cuando estás meditando la respiración es más tranquila, hay señales objetivas de cambio, no te estás autosugestionando. Hay más claridad. Hay más claridad, hay más coherencia cerebral. Y entonces él en alguna ocasión estuvo presente en un congreso en Nueva Delhi, en India, sobre la posibilidad de abrir las ventanas de la percepción y tener una percepción más amplia. Algo que, por cierto, también subraya Yuval Harari. Yuval Harari dice que
hemos confundido al Homo sapiens con Homero Simpson. Y conste que a mí me encantan los Simpsons. Yo soy fan de los Simpsons. Tauro. Resulta que Homero sí es Tauro. Sí. Pero pensar que Homero Simpson es todo lo que puede tener la percepción humana. Estamos fritos. Estamos fritos, ¿no? y entonces, y hay otros estados posibles de percepción en donde hay más claridad, como tú lo mencionas. Y en ese marco, entonces, él plantea una experiencia que me pareció muy interesante como metáfora de lo que está sucediendo. Después de esa conferencia, se fue con un amigo que era físico a los pies de los Himalayas, a un lago, en donde rentó una cometa, rentó una barquita, y entonces se pusieron a pasear y estaban ahí con su cometa y sentían la enormidad de los Himalayas que estaban por ahí en medio de nubes. De repente el viento sopló y les voló la cometa de color rojo intenso. Y entonces cuando levantaron la vista y voló la cometa, las nubes se empezaron a despejar. Y lo que ellos pensaban que eran los enormes Himalayas eran los majestuosos Himalayas que como dioses antiguos estaban de alguna manera marcando las posibilidades de lo enorme que es la vida. Y dice el doctor Kit Wallace que algo así sucede cuando precisamente aprovechamos también los recursos de nuestra inteligencia y nuestra percepción. En términos de computación y de almacenamiento de información, las computadoras nos ganan. Desde la calculadora que hacen. Y le ganaron en ajedrez a Kasparov, claro, como tú sabes muy bien. Claro. Pero en términos de conectar los puntos, no. Conectar los puntos es lo que es profundamente humano. Y entonces, en vez de buscar una educación en donde tratemos de memorizar todo, lo que tendríamos que impulsar es la capacidad de ligar ideas y de descubrir y de entender y conectar. Criterios, sentimientos. Justo es la pregunta que te iba a hacer con la inteligencia artificial al alcance de nuestras manos, prácticamente ya en cualquier teléfono, ¿no? ¿Cuál es el valor que tiene actualmente ahora la salud mental? Porque antes la veíamos, ay, qué jalada es salud mental. No estamos locos nadie, ¿no? Era la generación anterior. Pero yo creo que en un futuro pues recursos humanos de empresas y todo es, ¿estás bien mentalmente? Para generar ese sentimiento, criterio, creatividad, etcétera, adelante. Si no, pues ahí sí la tecnología y la inteligencia artificial te va a comer, ¿no? Exactamente. Y ahí estamos con un problema de lo que de repente nos absorbe y nos estresa de tal manera que ya simple y sencillamente estamos padeciendo un gran problema que había planteado Eric Fromm hace mucho tiempo. Sentido. En las noches nos la pasamos medio dormidos, medio despiertos, y de día nos las pasamos medio dormidos. Claro. Y entonces, ¿cómo hacer para volver a recuperar nuestra salud mental? Que quiere decir justamente reducir el ruido, reducir el estrés y empezar a ver hasta dónde puede llegar nuestra creatividad. Y la verdad que es fabuloso lo que puede ocurrir. Fíjense que uno de los episodios que estamos teniendo en el colisionador de ideas se llama Romeo y Julieta en un agujero de gusano. Y nos habla precisamente de estas posibilidades que abre la ciencia y que podría ser que las niñas y niños que estén frente a estos episodios salgan burbujeando en términos de la creatividad y las capacidades de que tenemos, inspirados al darnos cuenta de que estamos más interconectados de lo que nos imaginamos. Gracias precisamente al desarrollo de la ciencia y la tecnología, por el lado positivo, lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, se han podido hacer experimentos que demuestran algo que a mí me parece fantástico, que estamos más entrelazados y conectados de lo que nos imaginábamos. Fíjate, este fenómeno tiene que ver con algo que se llama entrelazamiento cuántico. No le tengamos miedo a la palabra cuántico. Está relacionada con partículas subatómicas, cuyo comportamiento es muy extraño. El comportamiento del mundo de las partículas subatómicas no es el usual, no es la forma clásica en la que nosotros percibimos las cosas. Por ejemplo, si dos partículas han interactuado entre sí y una tiene un giro para arriba y la otra responde con un giro para abajo y viceversa, si las separas a miles de kilómetros de distancia, resulta que cuando una está en China y la otra está en México, si la de China va para arriba, la de México corresponde instantáneamente en la forma inversa, como si estuvieran comunicadas entrañablemente. Einstein no podía creer esto, llamaba
a ese fenómeno spooky action at a distance, una acción fantasmagórica a distancia. Sin embargo, el fenómeno sucede una y otra vez, y cuando estuve en el Instituto Weizmann en Israel, estuve con un científico que se llama Moti Heiblum, precisamente en La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento que tenemos en Canal 22, y recuerdo que me decía que estos experimentos los están demostrando una y otra vez. Y entonces yo le dije, fíjate que en México tenemos una canción que describe ese fenómeno. Y recuerdo que se le estaba abriendo ya la sonrisa en los ojos y le dije, mire, la canción dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón. Estamos ante un bolero cuántico. Exacto. Oye, Pepe, ¿y lo del colisionador de ideas, en dónde se puede ver? O sea, los museos, pero ¿en cuáles? ¿A partir de cuándo? Vamos a tener próximamente, en unos cuantos meses, vamos a tener estas experiencias en un nuevo museo de salud, en donde va a haber una sala especialmente diseñada para tener estos episodios del colisionador de ideas. Y la cosa más interesante es que lo que estamos buscando, sobre todo, es también, bueno, en España hay mucho interés que en sus museos también tengan estas experiencias, en el estado de Veracruz, en Coahuila, en Nuevo León. Sí hay ya gran interés porque los episodios son muy hermosos. Luego les voy a enseñar. ¿Y dónde podríamos buscar más información? Así, viene a Veracruz, viene a... Eso se los vamos a dar a conocer, pero digamos que queremos un circuito en el que primero empiecen los museos y luego incluso también en redes sociales, en televisión, porque pueden adaptarse a estos formatos, pero nada como la experiencia en 360 grados. Ahora, ¿qué es lo que a mí me vuela la cabeza? Que esto pueda llegar a escuelas públicas en cualquier poblado mexicano. Y entonces estamos pensando ver cómo construimos un aparatito que pueda proyectar sin tener que comprar varios proyectores, con un solo proyector que se cierre, digamos que en un salón a oscuras, se le ponen unas cortinitas negras o unas cartulinas, y entonces ahí mismo en las escuelas poder tener estas experiencias, porque estoy convencido de que lo que necesitamos para el siglo XXI, precisamente para alejarnos de los escenarios catastróficos de las tecnologías y aprovechar el potencial del conocimiento y de la ciencia, es abrirnos a nuevas ideas. Y esto es importantísimo, tener sensibilidad para abrirnos a nuevas ideas y también desarrollar nuevos conceptos, porque eso es lo que precisamente hace que podamos enfrentar los retos que tenemos en el siglo XXI. Hay una serie de problemas que nadie puede decir que no existen, ahí están. Lo que pasa es cómo los enfrentamos, con la inteligencia limitada, fragmentada y estresada, o con una inteligencia más amplia, más generosa, en donde compartimos información y conocimiento, porque uno de los grandes retos del siglo XXI es que a lo mejor vamos a tener la biblioteca universal con la que soñaba Borges. Pero no te la comparto. Claro. Y entonces la idea de democratizar la información y el conocimiento es como nunca importante, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta que siempre he querido hacerte y que es, este es el espacio perfecto que siempre hablamos de tecnología, pero tú eres una persona que sabe mucho de ciencia, de tecnología, de inteligencia artificial y también de un lado más humano y otro tipo de áreas como la astrología o la meditación. Y al final hablamos un poco sobre el tema de la búsqueda del sentido y la empatía ante el humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se pueden compaginar? Viniendo de alguien como tú que tiene los dos mundos y que vive en estos dos mundos, estas cosas que pueden considerarse como esotéricas o charlatanería o etcétera, etcétera, con la ciencia. Esto que haces una gran pregunta. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de conversar con grandes sabios de Occidente, en el sentido de premios Nobel, grandes científicos, los más grandes exploradores de la ciencia en México. Y, por supuesto, la posibilidad de conocer los límites y el origen del espacio exterior, pues son fascinantes. Desde ver, hablar del Big Bang, cómo se origina el universo hace 13.800 millones de años. Y recuerdo que un premio Nobel de Física, Leon Lederman, con humor me decía, sí,
el universo inició hace 13,800 millones de años, un jueves por la tarde. Pero bueno, eso implica un conocimiento que nos lleva a descubrir el exterior. Pero también he tenido la suerte de conocer grandes sabios de otras culturas que han explorado el espacio interior. Y entonces yo creo que no se contrapone la búsqueda de la ciencia con descubrir también los espacios internos y darte cuenta que hay también una exploración sistemática que te permite descubrir niveles de quietud y de silencio que uno pensaba que no serían posibles, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que en este marco, en alguna ocasión, un gran maestro de India que se llamaba Dasgupta, charlando con Freud, le dijo a Freud, fíjense que los estudiantes en India están muy interesados en la agudeza de los planteamientos que usted ha señalado en torno a la ciencia, a la mente. Y entonces Freud decía, un poco arrogantemente, ¿y tienen la mente suficientemente aguda para entender lo que yo estoy planteando? Ahí estamos hablando de los sesgos culturales, ¿no? Y entonces dice, sí, y no tan solo eso, sino que han descubierto capas de la mente que ustedes todavía no han explorado. Y entonces dice, ¿Cómo? Claro. Entonces le dice, sí, hay capas de la mente que tienen mucho mayor plenitud y mayor felicidad, más allá de las pulsiones que nosotros por lo general solemos aprender. Y entonces dice, no, pero eso no es posible. Y dice, si usted es científico, ¿por qué va a ser imposible? Y dice, bueno, podríamos hacer unos estudios de doctorado para probar la hipótesis que usted está planteando. Y entonces se voltea este sabio hindú y le dice, fíjese que en mi país, en mi cultura, esto no toma 4 o 5 años de doctorado, toma toda una vida. Y se llama volverse yogi, es decir, una persona que abre las ventanas de la percepción. Estoy convencido de que tenemos que estudiar cómo funciona el cerebro de una persona que está explorando en mayor silencio y quietud su mente y las posibilidades creativas que allí están. Y curiosamente, David Lynch, este gran cineasta, es muy amigo de un neurocientífico y David Lynch le interesa mucho ver qué es lo que está pasando en el cerebro cuando él está experimentando mayor quietud y tranquilidad. Entonces yo no veo incompatibilidad en estas zonas. Tienen diferentes rigores. El estudio del interior tiene otras características, pero puede hacerse también de manera sistemática y sobre todo puede arrojarnos luces muy profundas de conocimiento, porque los únicos instrumentos que tenemos para entender nuestro mundo no son nada más los científicos y tecnológicos. El arte, la literatura, la novela, también son instrumentos que nos permiten conocer capas que teníamos ocultas a nuestra propia percepción. Eso es lo que siempre me ha fascinado a mí de la literatura, ¿no? Hay que llegar a un punto, un equilibrio que es lo más importante. ¿Cuáles podrían ser las posibilidades que tiene ahora el desarrollo de Neuralink, por ejemplo? Que es lo más comercial. Sabemos que lleva esa tecnología desarrollándose muchos años en muchas universidades, MIT, etcétera. Pero bueno, Elon Musk lo hace comercial, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser las posibilidades pensando en este estudio del cerebro? No digo, además de que pueden, para pacientes con Parkinson o con epilepsia, evidentemente pueden mejorar su calidad de vida. Pero al estudiar el cerebro, este tipo de chips integrados. El futuro distópico. Sí, bueno, hay lo que podría llamarse también prótesis, ¿no? Que son de alguna manera extensiones de nuestra memoria en nuestro mismo cuerpo, ¿no? Los cyborgs, ¿no? Uh-huh. Que ya de alguna manera está jugando eso ahí. Pero lo que me parece interesante es que también podrían darse tecnologías del interior que no requieren intervenciones externas y que simple y sencillamente hacen alusión a procedimientos muy sencillos en donde puedes llevar a la mente a capas más finas y de repente descubrir que en ese momento hay una profunda coherencia cerebral en todas las partes del cerebro. Porque podríamos tener, por ejemplo, la medición de lo que ocurre en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho, pero hay avances muy interesantes que se están dando en donde se está viendo una sincronía profunda del cerebro, como si el cerebro y su funcionamiento
de neuronas estuviera cantando la misma canción, ¿no? Pues pensemos simple y sencillamente que una parte de nuestro cerebro anda cantando Let It Be, ¿no? Y otra parte del cerebro anda cantando una canción de Juan Gabriel. Pues no. Las dos son muy bonitas, sí, pero no están sincronizadas. En el momento que experimentas este silencio, y hay muchas investigaciones científicas al respecto, se empieza a dar una profunda sincronía o coherencia cerebral que está enfasada y que está luego correlacionada con creatividad. Entonces, esto es muy interesante porque quiere decir que hay recursos internos naturales que podemos echar en movimiento, ¿no? ¿Qué libros nos recomendarías como que tengas en la mente así, hablando de creatividad, hablando de inteligencia artificial, igual un poco el futuro? Como de tecnología, aparte de los tuyos. Tecnología, exacto. Sí, bueno, hay de los míos, hay un libro muy interesante que se llama El Inconcebible Universo, que ya se agotó en sus 4 ediciones en papel, pero está de alguna manera en formato electrónico, se puede conseguir en cualquier librería electrónica importante. Pero por otro lado, hay un libro de Rodrigo Quián Quiroga que les recomiendo mucho, que es Cosas que veréis, y es el paso de la ciencia ficción a la neurociencia. Entonces estamos hablando precisamente de lo que se está entendiendo gracias a la neurociencia en términos de lo que antes se planteaba como simple y sencillamente literatura. Por ejemplo, Borges escribió un libro, un relato que se llama Funes el Memorioso, que es de una persona que se cae de un caballo, tiene un accidente y empieza a tener una memoria absoluta. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero eso? Sí, pero vas a ver. Sí, pero no te caes del caballo. Sí, no, okay. No, pero te voy a decir cuál es el te acuerdas de todo, ¿no? Te acuerdas de todo y entonces tu cabeza no tiene otro momento más que para estar recordando y recordando y recordando. Y puedes recordar cómo era la forma de las nubes de ayer a las 6 de la tarde. Entonces se te llena la cabeza de tanto información que no puedes generalizar ni puedes conectar los puntos. Y ahí está precisamente la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. La inteligencia artificial nos gana por montón en almacenamiento, pero entender, generalizar, eso es lo que es exclusivo de la conciencia humana. La ironía que tienen los niños, el poder reconocer el rostro de un gato enseguida, cuando para una computadora le tienes que meter millones y millones de fotografías hasta que la inteligencia humana responde de manera rápida ante diferentes situaciones sin tener que decir, ahora vas a utilizar la inteligencia que va a jugar contra el ajedrez, porque la máquina entonces nada más tiene que dedicarse al ajedrez y a ninguna otra cosa, si no las saturas. Y entonces en la inteligencia humana esta posibilidad de interconectar mundos, de tener pensamiento crítico también es una cosa fantástica, que los niñas y niños puedan reaccionar ante problemas que les están planteando con una creatividad y una capacidad de asombro que no tienen las máquinas, la capacidad de asombro. Les voy a dar un ejemplo que a mí me parece maravilloso. Esto ocurrió con un amigo que Marcelino Cereijido, investigador del CIMBESTAF, tenía a su nieto en la escuela 4 o 5 años y entonces el maestro le estaba obligando a sentarse al niño. Y le decía, siéntate. Y el niño le decía, no me siento. No. Te sientas. No me siento. Y así están en esas hasta que obligan al niño a sentarse. Que te sientas. Y entonces, sin embargo, levanta la mano, levanta su dedito y le dice al maestro, nada más quiero decirle que por dentro sigo de pie. Eso no lo hacen las computadoras. No. Eso lo hace la creatividad, el asombro y lo que tenemos. El orgullo, que no va a tener la inteligencia artificial nunca. Y entonces eso es lo que hace que seamos realmente humanos, esa capacidad de conectar los puntos, de darte cuenta de que hay situaciones que no deben de ser así y aunque tengamos el auxilio de las computadoras, hay una parte que es inalienable dentro de nuestro interior, que tiene que estar nutriéndose precisamente para enfrentar los retos que vivimos en donde hay autoritarismos, en donde hay problemas muy serios
y donde tenemos que tener mentes despiertas, no zombies. No, tendríamos que echarnos otro programa completo acerca de la ética y de los sesgos de la inteligencia artificial ahora. Ojalá tu agenda de tiempo para después. Tengo una pregunta más que me da curiosidad. Sí. Pensando que tú has tenido una larga vida y experiencia y que te has enfocado en la ciencia y en la tecnología, pero ¿cuál fue como tu primer acercamiento infantil con la tecnología? ¿O cómo ha sido un poco la evolución que has visto a lo largo de tu vida en, o sea, las cosas como que digas, híjole, es que esto, o sea, has visto tantas cosas que es como, no sé, ¿qué piensas hacia dónde? ¿Cómo es el futuro? Casi. Bueno, te voy a decir primero una experiencia que más que con tecnología tiene que ver con la propia vida, ¿no? Me recuerdo a los 6 años frente a la playa, haciéndome una pregunta que fue tal vez mi primera pregunta científica porque me anulé, en el sentido de que de repente vi el oleaje y sentía el oleaje, estábamos a oscuras, un poquito de luna y brillaban las espumas de las olas y de repente me hice la pregunta que todos nos hemos hecho pero que de alguna manera la escamoteamos. ¿Por qué existe algo en vez de que no exista absolutamente nada? Y no estaba preguntando por qué existo yo. Estaba asombrado de que existiera algo, en vez de que no haya absolutamente nada. Entonces, esa es una pregunta que me ha acompañado a lo largo de mi vida, con todos los instrumentos diferentes, en donde te asomas precisamente con las computadoras a la Biblioteca Universal de Borges. Yo de verdad soy muy buen usuario de los libros a través de computadoras. Entro a bibliotecas que puedes entrar gratuitamente, consulto libros por 1 hora y de verdad sí utilizo esos medios y me asombra que verdaderamente, si yo te digo cómo pensaba el poeta Yeats en sus memorias sobre su amada, que era una revolucionaria irlandesa, y de repente llego con gran precisión a esos momentos o esos pasajes en donde Yeats está hablando de los sentimientos por la mujer amada. Y entonces dices, es increíble lo que la tecnología nos puede dar. Pero al final del día está en función de esa gran pregunta, de descubrir el misterio de la existencia que los libros, la tecnología nos ayudan a descubrir, pero que al final del día te van a llegar a una pregunta íntima que de alguna manera se despierta, sobre todo con el arte y con la posibilidad de conmovernos en esos momentos en que nos tocamos uno al otro y de repente descubrimos que estamos más integrados de lo que nos imaginamos. Y entonces viene el asombro. Y viene el asombro de que tenemos una biomaquinaria, un cerebro, que ya con eso es también impresionante lo que podemos percibir. Decía Elías Canetti, solo por los colores ya valdría la pena vivir eternamente. Es decir, lo que está ya frente a nuestra vista a través de este aparato, biomaquinaria, si quieren llamarle, que nos permite tocar, sentir, palpar, intuir, crear máquinas, que hace de espejo a nuestros sentimientos y a nuestras emociones y extender nuestra mirada para verdaderamente volvernos a sorprender ante el misterio de la existencia y sobre todo ver que hay una inteligencia y creatividad que podríamos compartir más generosamente para salir de los problemas que vivimos. Totalmente. Preguntarse es de sabios. Sí, pues sí. Para terminar, Pepe, 2 preguntas muy sencillas, yo creo. Películas favoritas que tengas por ahí y qué sistema móvil operativo usas. Sistema operativo móvil. Bueno, películas favoritas está precisamente esta de Ettore Scola, Nos amábamos tanto, porque me parece que ahí se retratan las entrañas de la comunicación. Y una película que me acaba de recomendar mi amigo, el director de cine Armando Casas, en donde hay una pareja. Es una película húngara que tiene que ver con el cuerpo y la mente. Y hay una pareja que vive en unas condiciones muy difíciles, en una carnicería, pero a nivel industrial. Y se conocen y de repente se empiezan a soñar uno al otro como siervos. Y de repente se empiezan a dar cuenta
de que los dos están soñando con lo mismo. Me parece muy inquietante. De hecho, estoy escribiendo una novela que tiene que ver con la posibilidad de entrar en los sueños de los otros. Y entonces, bueno. No, sí, está curioso. ¿No? Y ciencia ficción. De ciencia ficción me encanta Roger Zelazny. Roger Zelazny, que tiene un libro, bueno, tiene varias novelas, pero una de ellas que me fascina, que se llama The Lord of Dreams, el maestro de los sueños, y tiene un pasaje que para mí es la clave de lo que está pasando en este siglo, curiosamente, y que tiene que ver con inteligencia artificial, pero también con inteligencia humana. Resulta que en el psicoanálisis del futuro se trata de no engañar a través de la palabra, porque ya sabemos muy bien que podemos decir muchas cosas, pero lo que realmente estás pensando, las promesas, no lo estás viendo. Y entonces en este momento, fíjate, este es un escritor que hace mucho tiempo antes de que se dieran estas posibilidades, ya hablaba de la posibilidad de tener una especie de cascos que te podían conectar al paciente y al doctor de manera directa, para que tú como doctor vieras directamente lo que está pensando el otro, vieras las imágenes que tiene el otro, no lo que te está diciendo nada más con el bla, bla, bla. Y entonces tiene tal éxito el tratamiento que la mujer que está siendo atendida le dice: yo quiero ser también analista y utilizar estas técnicas. Le dice: pero no puedes, porque la paciente desafortunadamente era ciega. Y entonces ella insiste y al doctor se le ocurre algo muy brillante. Si los ojos están ciegos, ¿por qué no utilizar estos cascos para que él le empiece a enseñar directamente imágenes de cerebro al cerebro? No a través de los ojos. Los colores. Empieza a enseñarle los colores, las formas geométricas fundamentales, triángulos, en fin. Y llega un momento en que le enseña una pradera, le enseña un bosque, le enseña un lago y hace que ella se asome al lago y ella por primera vez puede ver su rostro en el espejo del lago. Eso es lo que creo que hace la literatura, eso es lo que creo que hace la comunicación de manera inalámbrica. O sea, de repente queremos muchas máquinas y no nos damos cuenta de la gran capacidad que ya tiene nuestro sistema nervioso para intuir, para tocarnos, para descubrir que silenciosamente ahí hay una comunicación más profunda de la que nos imaginamos. Decía precisamente el novelista Isaac Bashevis Singer, como un dato de estudio de la condición humana, que en todo encuentro amoroso o de amistad profunda hay un elemento telepático. Y véanlo realmente con sus amigos y con las personas que ustedes quieren. Como en un mismo canal. Estás en el mismo canal, están sentados dos personas que son profundamente amigos y de repente alguien dice: pero eso que estás diciendo... Ya lo estaba pensando ahorita. Lo estaba pensando ahorita y, claro, dice, y además no lo estaba diciendo, ¿no? Pero entonces está esa comunicación fina. Entonces creo que ahí está una de esas posibilidades que debemos explorar como nunca. Y en cuanto al sistema operativo, pues yo soy de Android. La verdad, a mí no me gustan los ecosistemas cerrados. También en ese sentido prefiero Windows. Y la verdad, soy un apasionado también de esta extensión del sueño humano, que es la ciencia y que es la tecnología. Descubrirme usando la computadora para escribir, para dictarle a la computadora, para transcribir entrevistas rápidamente, para resumir ahora, porque como tú bien lo dices, yo descubrí también en los teléfonos celulares esa capacidad de inteligencia artificial en donde pones un texto, te lo transcribe y luego te lo resume. Entonces dices, ahí hay algo muy importante, pero también distingo lo automático de lo artesanal. Y lo artesanal... En lo artesanal tiene más valor. Tiene más valor. Claro. Y ahí es cuando sientes que está el pensamiento profundo del otro, lo humano, ¿no? Fíjate que en el Aleph justamente hicimos un juego muy interesante, la posibilidad de ver si podíamos clonar a Julio Cortázar. Hablando de que aquí en este podcast estamos planteando de que estamos clonados, ¿no? Los clones, sí. Somos clones. Bueno, claro que se puede clonar su voz. Pero si tú se lo pides a la inteligencia artificial que te dé el contenido, no se acerca ni de chiste a alguien que ha estado enamorado de la lectura de Cortázar y que utiliza el clon de la voz para plantearte su amor y profunda intimidad con un autor
que le ha tocado el corazón como Julio Cortázar. A la inteligencia artificial no le toca el corazón Cortázar, a nosotros sí, y se nota porque es casi artesanal. Hay algo que de alguna manera uno descubre que está tocando la intimidad del otro ser. Ay, Pepe, pues yo creo que estamos muy contentos de que hayas estado con nosotros. Gracias por venir. Intentaremos que haya otra oportunidad cuando tu agenda te lo permita. Y qué gusto que viniste a nuestro episodio de Nosotros los Clones. ¿Dónde? Nos abriste la mente, que compartes tu conocimiento. Estamos muy contentos y bueno, pues obviamente este podcast se quedará ahí. En la eternidad donde hasta que lo permita el mundo digital. Escúchenlo y véanlo muchas veces porque hay mucha información y cosas de reflexión en donde igual estás frustrado, lo ves y te abre la mente, o pasan unos años, tenía razón, tengo que estar en la salud mental. O sea, creo que es un contenido muy valioso, trascendental. Oye, y yo sé que no estás tan metido en redes sociales porque eres muy afortunado. Pero dinos dónde pueden encontrarte, qué pueden seguir. @Pepe Gordon. En tu Instagram, ¿no? En Twitter en también, X, ¿verdad? Ahora, sí. Y en Facebook, José Gordon me encuentran. Y que vean la Oveja Eléctrica. Y vean La Oveja Eléctrica, el programa de Ciencia y Pensamiento de Canal 22. Y una novela nueva que me acaban de reeditar, que se llama El Libro del Destino, que está en edición de bolsillo de Random House. Está buenísimo, buenísimo. No, pues ya está. Ya lo leí. Pepe, pues muchísimas gracias. Muchas igualmente, de verdad. Gracias. Somos nosotros los clones. Tenemos un mensaje que nos llega a nuestro WhatsApp 81 38 71 81 06. Sí. Muy bien. Y nos manda un mensaje JT. Es que podría decir su número telefónico porque es parte del mensaje, pero no lo voy a decir evidentemente, pero su número telefónico está sensacional. Hola, ¿cómo están? Los sigo desde que el ingeniero estaba con el ingeniero Zamora. Me gustaban mucho sus primeros podcasts y después con el 1-0 que tenían el detrás de cámaras era muy bueno. Ahora sí que creo que le gané con mi número al ingeniero Matú. Si quieren se los vendo. Saludos a Pontón, Aura. Es que su número tiene 4 ceros. Órale. Está bueno. Ándale. Sí, está padre su número. Yo te leo mientras uno de YouTube. A ver, échame Gerardo Geno dice, como siempre, excelente episodio, son un equipazo, saludos. Dice RCC-WAP. Mi primera vez que vi internet era un estudiante en la universidad. El centro de investigación donde iba a hacer mi servicio social nos mostró eso que llamaban internet con un navegador llamado Mosaic. Eran inicios de 1990 y ese día pude usar por primera vez un chat y hablar con alguien en otro lado del mundo. Órale. Hola, clones. Soy Carlos Crespo. Soy profesor de química a nivel bachillerato en el CCH de la UNAM y además soy un entusiasta de la tecnología y quiero felicitarlos por su excelente programa. Muchas gracias, Carlos. Y siempre busco la forma de adoptar y adaptar la tecnología a la educación y ahora más con la inteligencia artificial porque nosotros los docentes no podemos quedarnos atrás. Saludos y gracias por compartir su conocimiento. No, pues gracias a ti por mandarnos un mensajito. Qué chistoso que aquí Enrique Formoso nos dice, hola, ¿por qué Matuk solo obliga a Aura a que diga el número telefónico? No, ahora me obliga a mí. Hay un contexto. La verdad es que pues yo no sé si Matuk se sabe el número telefónico, pero yo no me lo sabía. Y entonces hay que ver en el siguiente programa, hay que decirle, Matuk, dinos el teléfono. Sí, ahora que, exacto. Ahora tú le dices a él. Exacto. No, y se va haciendo un triángulo ahí. Y bueno, gracias. ¿Cómo se llama nuestra seguidora? Mónica. Gracias a Mónica. Es que me ubico más o menos su usuario. Monjón. Bueno, ya le dijimos su usuario. Logré aprenderme el número que no me había logrado aprender como en 8 meses. Entonces creo que es un poco por eso. Alberto Soto, alguna vez di clases de computación a niños entre 8 y 11 años. Fue de las experiencias más horribles y desesperantes de mi vida. Dice. Bueno, pues está bien. Dice acá por acá, el último. Saludos, clones, desde León, Guanajuato. Mi yerno trabaja en Ericsson, México, pero lo mandaron a Canadá y allá radica con mi hija. Pues, no, es que acabo de leer un comentario. A ver, es un comentario troll. ¿Lo leo o no lo leo? Sí. Lo vale. Dice Alberto Trejo Girón 2029. Me encantan Pontón y Matuk. Tuve el gusto de conocerlos y son excelentes personas. En mayúsculas. Aura López, por favor, que ya no salga. Nunca me harán caso, pero no lo disfruto igual. Alberto, tengo que decir una noticia. Con tu podcast. No. Es que no me conoces. Por eso no sabes que soy una excelente persona. Ajá. No, jamás te voy a invitar a cenar. Pero si no te gusta el programa y si no lo disfrutas, cámbiale.
Toma. Me encanta, dice aquí Edgar Orozco. Me encanta cuando Matuk va al pasado y nos comparte sus experiencias de vida de distintas cosas. Me gustó hoy lo de Infocel. Sigue compartiendo la historia de la tecnología aquí en México o el mundo. Gracias. Y ya con eso nos desvamos y nos despedimos. Bueno, tenemos otro. ¿Quieres? ¿Otro? Sí, quiero. Hola, Clona. Les mando un saludo. Escuché su podcast del 15 de mayo. Les comparto. Yo estudié odontología, pero me dediqué a la docencia de esta profesión. Muy bien. Pues muchas gracias. Ya saben, miércoles y viernes. Muchas gracias a Google México, a YouTube por prestarnos su espacio, su estudio que está sensacional. Y por mí ya me quedaba aquí por siempre. Ay, muchas gracias. Además te dan refresquitos y comida y te dan barritas y te tratan bien. Y gracias a Pontón por estar aquí. Está cómodo. Hay aire acondicionado, sí, insistimos. Exacto. No, pues qué gusto estar en este programa. Albert, Aldo Moped Villanueva, mucho gusto también que esté aquí presente. Y sobre todo ustedes que nos escuchan y que nos pueden dejar sus comentarios en las plataformas, porque sí los leemos, aunque sean trolls, aunque no sean trolls. Estamos aquí leyendo todo. Y de una vez les digo, si se pasan mucho de lanza en los comentarios, los borro. Los borro. Delete. Adiós si quieren. No, la libertad de expresión es mi podcast. Bueno, es el tuyo también. El tuyo también y el de Matuk también, pero yo veo más los comentarios y les pongo delete. Muchas gracias. Nos escuchamos, ya saben, miércoles y viernes en su plataforma de podcast favorita. Y pues veamos más en YouTube, porque ya casi cumplimos 35,000 suscriptores. Vamos con todo, amigos. Sí. Vamos por esa placa. Vamos por esa placa. Qué miedo me está dando, porque tuvimos un acuerdo en unos episodios pasados. Que si llegamos a 100,000 suscriptores, que si todo sale bien. Llega y hacia lunes, miércoles o diario. No, cálmate, no. Lunes, miércoles. ¿Un millón? ¿Un millón? Diario. Si quieres, 1 millón. Bueno, cámara, ya está. Ahí está. Hasta sábado y domingo. Hasta sábado y domingo. Muy bien. No. Gracias, Aura. 5 millones. Sábado y domingo. 5 millones. Espérate. Oye, la libertad. La creatividad, el espacio de desconectarnos. Ya sabes, todo lo que platicamos hoy. Pero bueno, nos vemos el viernes, ¿no? El viernes, por supuesto. Órale, va. Este episodio de Nosotros los Clones fue presentado por MSI, la marca que los gamers adoran. Bitcar, estrenar es rentar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Nosotros Los clones. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que somos nosotros. Nosotros los Clones.